Si alguien te preguntara quién introdujo en la península ibérica los avances tecnológicos del torno o, por ejemplo, de la construcción cuadrangular o rectangular sobre zócalos de piedra, ¿en qué civilización pensarías? Pues si estabas pensando en los fenicios, estás en lo correcto. Y es que estos fenicios ya no solo trajeron todo este tipo de avances tecnológicos que facilitaron y posibilitaron un gran desarrollo en las culturas de la península ibérica, que al entrar en contacto con estos fenicios, pues por ejemplo van a desarrollar culturas como la tartésica, sino que además van a traer toda una serie de novedades, ya no solo, como decimos, en la tecnología, sino por ejemplo en las maneras de relacionarse, ya que van a traer nuevas maneras de relacionarse en el término comercial, como por ejemplo el comercio silencioso, o tipos de relaciones más estables, como por ejemplo la formación de barrios comerciales. Además de traer novedades en la tecnología y en las relaciones, los fenicios van a traer también nuevas variedades de cultivo y nuevas especies animales, que van a ser de una gran trascendencia y que incluso conservamos a día de hoy como patrimonio nuestro. Por ejemplo, la vid, el olivo o la gallina van a ser especies introducidas por los fenicios. Si te interesa el mundo fenicio y todo lo referente a ellos, ya no solo con las cosas que trajeron, sino cómo se relacionaban ellos entre ellos mismos, por ejemplo, de qué manera estaba compuesta la sociedad fenicia, esto y mucho más lo vas a ver en el vídeo de hoy, cuál es una recopilación de todos los shorts que hemos hecho a lo largo de la historia del canal sobre los fenicios y en algunos casos los cartagineses, que al final están muy entroncados y es que los cartagineses son también fenicios realmente. Pues como digo, si te interesa todo este tema, quédate en el vídeo que seguro que te va a gustar. Aprovecho para recordarte que puedes ir dejando tu like y suscribiéndote. Pues como digo, os dejo ya con el vídeo. Yo soy David Posé y esto es Historia Verdadera. ¿Sabías que la cultura cartaginesa hacía sacrificios infantiles? Esto es conocido como el sacrificio Molc y fue ampliamente difundido a modo de propaganda negativa contra la cultura cartaginesa por parte de los escritores grecorromanos. La realidad es que no sabemos mucho sobre estos sacrificios. Solo nos quedan algunos restos arqueológicos y algunas fuentes escritas. En las fuentes escritas se suele destacar este carácter cruento, este carácter cruel del sacrificio infantil. Y las fuentes que manejamos son la Biblia, básicamente, fuentes bíblicas y, como decíamos antes, escritores grecorromanos. En cuanto a los restos arqueológicos que nos llegan, encontramos que estos sacrificios Molc se realizaban en unos recintos conocidos como Tophet. Estos Tophet son unos recintos que son delimitados por un murito y los cuales funcionan a modo de una especie de cementerio. De hecho, la composición de un Tophet, si lo vemos a día de hoy, parece un cementerio muy parecido al nuestro. En estos Tophet hay enterramientos individuales, aunque también hay alguno grupal, principalmente humanos, si bien también encontramos en pequeñas proporciones enterramientos animales y algunos enterramientos mixtos que combinan un enterramiento humano con un enterramiento animal. Además de los enterramientos encontramos una serie de figurillas o exvotos, y además de estas figurillas y estos enterramientos aparecen también unas estelas, las cuales están escritas generalmente en fenicio, púnico o neopúnico, aunque hay algunas también en griego y en latín. Estas inscripciones generalmente constan de la siguiente fórmula: MLK, o sea, Molc, y una palabra concreta después. Lo más común son Molc por un hombre, o sea, sacrificio por un hombre, Molc a Baal, o sea, sacrificio a Baal, sacrificio por un ciudadano, sacrificio en lugar de un recién nacido. Queda claro entonces que el Tophet era un lugar sacrificial probablemente, ya que está lleno de epigrafía referente a esto. Dicho esto, no conocemos nada sobre si los sacrificios se hacían esporádicamente o se hacían constantemente. No sabemos si son de manera cruenta o no. Y lo que está claro es que no está generalizado en todo el ámbito cartaginés ni fenicio, ni mucho menos. En la antigüedad, los templos no solo tenían importancia a nivel religioso, sino que también podían tener importancia tanto a nivel administrativo como a nivel incluso informativo. Esto se ha planteado para el templo de Melkart en Gadir. Este templo dedicado a Melkart, que viene a ser Hércules o Heracles, funcionaría además de para rendir culto a Melkart como templo del saber, como un punto de peregrinación al que irían las gentes de los lugares aledaños para recibir información a través de oráculos sobre las mareas. Esto recuerda mucho al santuario de Delfos. El secreto del éxito de los fenicios como cultura fue el comercio. Este comercio lo realizaban principalmente de 4 maneras. El primer tipo, el más sencillo, es el comercio silencioso, el cual ya vimos en un short anterior. Este comercio silencioso consistiría básicamente en que los fenicios llevaban las mercancías hacia una costa, las desembarcaban para posteriormente hacer señales de humo a los indígenas, los cuales observaban las mercancías, dejaban un precio justo por estas mercancías en metales preciosos
Y los fenicios, cuando consideraban que el precio era justo, se llevaban el metal precioso y dejaban las mercancías. Un segundo tipo de comercio llevado a cabo por los fenicios implicaba un contacto un poquito más directo, y es que los fenicios fondeaban las naves para desembarcar las mercancías nuevamente en la playa, pero esta vez construyendo provisionalmente una especie de tiendas en las cuales se llevaban a cabo las transacciones comerciales entre los indígenas y los fenicios. Aún más elaborado resulta un tercer tipo de intercambio, el cual implica ya un lugar fijo para llevar a cabo estas relaciones comerciales de carácter más continuado. Para que esto fuera posible, se hacía un pacto entre los fenicios y las élites locales, las cuales cedían una parte del territorio para poder construir estructuras de almacenamiento, las cuales servían para almacenar las mercancías y gestionar los intercambios. Este tipo de enclaves comerciales son conocidos como factorías y podían ser de distintos tipos, desde un simple almacén hasta pequeñas poblaciones, las cuales se solían situar en las desembocaduras de los ríos. Y finalmente, el tipo más complejo y más continuado de relación comercial que establecían los fenicios con los indígenas era el de tipo barrio comercial. El barrio comercial podía consistir desde una calle que cedían las élites locales a los fenicios hasta un barrio extramuros, el cual contaba con el beneplácito de las autoridades locales, establecido en pactos bilaterales, los cuales se consagraban por medio de juramentos prestados ante divinidades comunes. ¿Sabías que las relaciones que tejieron los fenicios con los indígenas cuando llegaron a la península ibérica fueron más bien de coexistencia que de dominación? Esto se puede ejemplificar con las necrópolis, las cuales se llenan de objetos fenicios una vez que llegan mismos a colonizar las tierras de la península ibérica. Esta mayor presencia y diversidad de objetos fenicios se puede deber a dos motivos. El primero es que las élites locales pretendan asimilar sus modos de vida al de los fenicios que están llegando. Y el segundo es que sean propiamente fenicios los que están enterrados con sus propios avalorios y sus propios objetos traídos del mundo oriental. Hablando ahora de hibridación, es muy particular el caso de las urnas de tipo Cruz del Negro, las cuales están hechas a torno, lo cual viene claramente del Próximo Oriente, y la forma además es típica también de formas de vasijas próximo orientales, si bien la decoración es claramente de tipo local. Esto ha sido interpretado claramente como un signo de mestizaje o hibridación. En cuanto a los asentamientos, podemos observar nuevamente mestizaje e hibridación. Así, por ejemplo, en la Casa 2 o la Casa del Embarcadero del Cerro del Villar de Málaga, se puede observar presencia tanto de objetos fenicios como de objetos locales. Esto nos indica la presencia de un matrimonio mixto entre un fenicio y una local. Otro ejemplo paradigmático es el de Castillejos de Alcorrín, en Manilva, Málaga. Se trata de un yacimiento de finales del Bronce y principios del Hierro I, el cual habría sido fundado ex novo por los locales una vez que se atestigua la presencia fenicia. El yacimiento es muy característico ya que cuenta con elementos claramente orientalizantes, como por ejemplo pavimentos de concha, presencia de murallas y construcciones cuadrangulares. El yacimiento de Castillejos de Alcorrín ha sido interpretado como un lugar el cual eligen las poblaciones indígenas para entablar relaciones con los fenicios recién llegados. En este yacimiento se observa que las poblaciones locales sufren un gran proceso de aculturación, lo cual no significa que sean dominadas por una élite fenicia que llega desde el Próximo Oriente, sino que los indicios son más bien de coexistencia y cohabitación. Los fenicios se asentaron en colonias por todo el Mediterráneo, pero ¿sabías que hay un patrón para el asentamiento de estas colonias? En primer lugar, se buscaba un lugar cercano al mar. Esto es así para asegurar el comercio con pueblos exteriores, a los que solo se puede acceder por vía marítima. En segundo lugar, también se busca la cercanía a un río, puesto que la vía fluvial es una de las vías principales de comunicación con el interior de la Tierra, lo que asegura la comunicación con el hinterland, es decir, esa zona interior que actuaba como una zona de producción y abastecimiento especialmente agrícola y agropecuario. En tercer lugar, se buscaba también una zona óptima para el fondeo de los barcos. Y por último, se buscaba ya no solo por vía fluvial, sino también por vía terrestre, que hubiera buena comunicación con el interior, ya que además de esta comunicación con el hinterland, servía para comerciar con esos pueblos de interior. ¿Sabías que los fenicios tenían 3 maneras de asentarse cuando llegaban a un territorio nuevo? Puertos de comercio. Estos asentamientos consisten en formar un barrio específico dentro de una población autóctona. Estos barrios específicos constaban de almacenes y servían de apoyo para la navegación. Una vez que llegaban los fenicios, no se dedicaban a explotar a la población local, sino que participaban de un fenómeno de aculturación, del cual tanto participaban los propios fenicios como la población autóctona local. Por otro lado, tenemos las factorías, que resultan ser zonas de artesanía. En esto se da una actividad específica
como por ejemplo la metalurgia. Además, si tienen zonas de agricultura, estas son muy básicas, ya que están dedicadas a un régimen de subsistencia. Por último, tenemos las colonias, que ya son asentamientos de mayor importancia, cuentan con su territorio agrícola y además cuentan con una población bastante más elevada, de unas 200 personas. Además, estas colonias funcionarían en un principio como prolongación de la metrópoli, si bien se irán convirtiendo en ciudades independientes. La ciudad de Cádiz fue la fundación más importante de toda la colonización fenicia en la península ibérica. Su emplazamiento resultaba muy atractivo por diversas razones. En primer lugar, tenían el control de una importante bahía en la que desembocaba el río Guadalete, que en su tiempo fue bastante navegable y daba acceso hacia las zonas de interior con las que se podía comerciar y con las que se podía acceder a los productos de manufactura local. Además, la zona contaba con una riqueza pesquera, la cual viene atestiguada por la arqueología, que nos muestra cómo se aprovechaba ya desde el principio los recursos pesqueros de la zona de Gadir. Otro punto importante es el aprovechamiento agrícola, ya que las zonas continentales inmediatamente cercanas eran buenas tierras muy fértiles y constantemente irrigadas, lo que permitía un buen aprovechamiento por medio de cultivos. Además de esto, la ciudad de Gadir se encontraba a poca distancia de la ciudad de Ónova y otros asentamientos que estaban en conexión directa con el área minera de Río Tinto. Finalmente, y no menos importante, la ciudad de Gadir estaba muy cerca del denominado Golfo Tartésico, el cual habría sido contenedor de esta cultura y sobre todo de una gran cantidad de santuarios, los cuales garantizaban el comercio con la población indígena. Seguro que has oído hablar alguna vez de los fenicios, estos sabidos comerciantes que hacia el siglo VIII colonizaron todo el Mediterráneo y llegaron incluso hasta la península ibérica. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo se estructuraba su sociedad? Pues bien, la sociedad fenicia podría dividirse principalmente en dos grandes grupos. Por un lado estaban los poderosos, los cuales monopolizaban el poder político, ideológico y económico, y por otro lado estaban los no poderosos, es decir, el vulgo, todo este gran grupo conformado por ciudadanos, campesinos libres, artesanos, los cuales no tenían representación política ni ningún tipo de voz ni voto en el sistema político, a pesar de conformar, como todas las sociedades preindustriales, la mayoría de población. Estamos hablando de un grupo que suponía entre el 75 y el 90% de la población de las ciudades fenicias. Ahora bien, centrándonos en el grupo de poderosos, habíamos dicho cómo controlaban el poder político, ideológico y económico. Pues bien, este grupo conformaría una aristocracia formada por unas pocas familias que detentarían todo el poder político, representados principalmente en la realeza. En el caso de las repúblicas, por los sufetes, una suerte de magistrados nombrados por los aristócratas locales, y que ejercían el poder político durante un tiempo limitado. El poder ideológico estaba en manos de los sacerdotes de las divinidades cívicas, y muchas veces este sacerdocio podía estar en manos de la misma realeza, uniendo así el poder político y el poder ideológico en uno solo. Y finalmente, en cuanto al poder económico, serían estos mismos aristócratas de los que hemos hablado los que tendrían la propiedad de la tierra y los medios de producción monopolizados, mientras el resto poblacional, del que hablamos al principio del vídeo, serían simples súbditos del Estado que no tendrían que preocuparse de los asuntos políticos de la ciudad. Estas son las fases de la colonización de la península ibérica por los fenicios. Los fenicios no solamente llegaron a la costa gaditana y malagueña, sino que encontramos presencia fenicia desde el Valle del Tajo, Baleares, Ibiza, hasta la costa levantina y la ya dicha costa del sur de la península ibérica. Podemos diferenciar tres fases para este proceso de colonización. Una primera fase, ubicada entre los siglos 9 y 8 a.C., implicaría el establecimiento espontáneo en un principio y las primeras tomas de contacto entre los fenicios y las poblaciones locales. Esta fase se corresponde con los primeros estratos de la ciudad de Gadir. Una segunda fase, ubicada en el siglo 7 a.C., implicaría la consolidación de estos establecimientos en principio espontáneos. Si bien para esta fase ya podemos apreciar actividades de ganadería y de agricultura, lo cual indica un establecimiento más permanente. La tercera fase de la colonización de los fenicios de la península ibérica es una etapa que se la ha llamado tradicionalmente de crisis, si bien supone más bien una reestructuración. Esta etapa, que se da en el siglo VI, es en la cual encontramos la fase 3 de Gadir, momento en el cual la ciudad empieza a convertirse en un centro urbano de gran importancia. Además, empieza a acuñar moneda y se convierte en un centro comercial de gran importancia. ¿Sabías que los fenicios crearon un circuito comercial propio en torno a las columnas de Hércules? Este circuito comercial ha sido investigado por numerosos intelectuales, pero Terradel le dio el nombre de Círculo del Estrecho. El Círculo del Estrecho tiene varios rasgos. Para empezar, los ejes orquestadores de este circuito económico serían las ciudades de Gadir y Lixus.
Es decir, que bajo el círculo del estrecho podemos englobar las dos costas atlánticas del extremo occidente, tanto la de Marruecos como la de Iberia. Los fenicios se especializaron profundamente en el comercio de salazones, de lo cual nos da registro la arqueología, pudiendo encontrar ánforas salarias por todo el Mediterráneo. Otro signo de este círculo del estrecho y esta amplia profusión comercial es el auge de un tipo de cerámica local, la llamada cerámica de tipo Caus. Posteriormente se hicieron teorías en relación a esta, para la cual se habló de una especie de dominación económica o una especie de sometimiento por parte de las ciudades de Gadir y de Lixus con respecto a las demás ciudades. Si bien esto no es demostrable, puesto que las ciudades fenicias probablemente funcionaban más como ciudades-estado que como ligas o como corporaciones mayores de unas ciudades con otras. Seguro que has leído en fuentes o has escuchado en algunos sitios que se habla tanto de fenicios como de púnicos, pero ¿sabrías diferenciarlos? Pues la realidad es que no hay ninguna diferencia. Fenicios y púnicos son términos que se utilizaron para definir a las comunidades semíticas que colonizaron el extremo occidente. Estas comunidades venían principalmente de Tiro y de Sidón. Ahora bien, hay una diferencia fundamental en cuanto a las implicaciones de cada término. Fenicios es el nombre que le dieron los griegos. Los griegos consideraban a los fenicios unos buenos navegantes, unos arteros comerciantes, y las connotaciones que se le da a este grupo son de este tipo, ya que veían una especie de referente cultural en sus orígenes, si bien púnicos es el nombre que le da Roma a estas comunidades y está cargado de connotaciones ya bastante más negativas, puesto que se le da este nombre en el contexto de las guerras púnicas. Así, estos fenicios o púnicos tendrían ahora connotaciones de crueles, violentos y de seres, pues, que no son de fiar. ¿Sabías que los cartagineses comerciaban con otros pueblos sin necesidad de compartir el mismo idioma? Esto es conocido como el comercio silencioso. Heródoto y otros muchos autores nos cuentan cómo los cartagineses, cuando llegaban a una costa, desembarcaban todas sus mercancías y entonces se subían a los barcos de nuevo y mandaban señales de humo para que los pueblos indígenas pudieran reconocer que venían mercaderes. Entonces, los indígenas se acercaban a la costa, observaban las mercancías y ponían una serie de monedas junto a las mercancías en concepto de pago. Entonces, los indígenas se retiraban y volvían a salir de sus barcos los cartagineses. Ahora los cartagineses revisaban el oro que veían y si les parecía correcto, pues entonces se llevaba a cabo la transacción. Los cartagineses se quedaban con el oro y los indígenas se quedaban con las mercancías. Si no, se quedaba todo donde estaba y los indígenas revisaban la cuantía de oro que habían colocado para colocar más o no llevar a cabo la transacción. Los fenicios son una entidad cultural definida por los griegos. Estos fenicios, como ya sabemos, se asentaron en colonias a lo largo de todo el Mediterráneo, si bien encontramos una ausencia bastante alta de referencias a las colonias fenicias de la península ibérica. Esto resulta un poco desconcertante, ya que la arqueología no para de descubrir a día de hoy yacimientos tan importantes como por ejemplo el de Cerro del Villar, completamente fenicio, o la Málaca fenicia. Hay un montón de yacimientos en la península ibérica fenicios y no se corresponde la importancia con la importancia dada por las fuentes clásicas. Esto se puede deber a la rivalidad y competencia que sentían los griegos por sus vecinos semitas.